noble, distinguido y de azul, vestida de azul. Cielo por dentro, cielo por fuera. Anda. 20 minutos. 20 minutos. 15 horas. Bueno, pues muy buenas tardes. Para mí es siempre un placer reunirme con ustedes. Muchos los conozco de mi campaña, que como saben tuvimos éxito en la campaña de agosto del 2012 para juez de la Corte de Circuito, y hace 15 meses que estamos trabajando como juez en la Corte Juvenil con casos de delincuencia juvenil. Así que les agradezco a todos los que me apoyaron y siempre para mí es un placer reunirme con ustedes. El doctor Contagüero me pidió que dijera algunas palabras sobre mi historia, y entonces estaba pensando que qué puedo yo agregar que sea interesante para la Academia de la Historia de Cuba, ya que yo creo que todas nuestras experiencias, de verdad que estamos hablando de una sola experiencia, porque todos vivimos la misma situación en el exilio, y creo que somos variaciones, nuestras experiencias son variaciones de lo que es una sola historia. La historia mía es un poquito distinta en el sentido que después que nací en Cuba, yo soy cardenense, nací en la ciudad bandera, como sabe el reverendo Añorga, que conoce a mi familia de Cárdenas y sabe que son buenos cardenenses. Mi mamá también era de Matanzas, y al poco tiempo de nacer vinimos para los Estados Unidos, pero en vez de venir para Miami fuimos para Hoboken, New Jersey. Como fue la experiencia de muchos, tenían un tío, un hermano, un primo, alguien que conocían en alguna ciudad de los Estados Unidos, y para allá nos fuimos para ver que mi tío no tenía mucho que nos podía ayudar tampoco, porque como decimos estaba comiendo un cable también cuando nosotros llegamos, y entonces nos quedamos en Hoboken, en New Jersey, que es un pueblecito pequeño al lado de Union City. La mayoría del exilio cubano se fue para Union City, y entonces estábamos cerquita de cuando añorábamos comernos algo, una dulcería cubana o ir a la lechonera o algo así. Teníamos cerca a Union City, pero me crié en Hoboken, que era un pueblecito pequeño, y en los años 60 no había ese respeto por las distintas culturas que hay ahora. La filosofía era que el que llegaba a este país se convertía en americano y no le daban valor a lo que uno traía de su cultura, ¿no? Y entonces eso es lo que pensé que sería interesante hablar con ustedes, el efecto de la generación de ustedes, y cómo nos enseñaron a mi generación a conocer la cultura cubana y a querer la cultura cubana. ¿Y qué año tú viniste? En el 62. Pero no le digo de cuántos meses para que no se pongan a sacar cuentas. En el 62. Y entonces las monjas en la escuela le decían a mis padres que no nos hablaran en español para que aprendiéramos bien el inglés. Porque en ese tiempo no habían clases bilingües, no habían clases de español. Y entonces lo que es curioso es que yo hablo español, porque yo algunas veces me pongo a pensar y digo, de verdad que hay que darle mucho mérito a los padres, y de verdad a las abuelas, a las abuelas y a los padres, porque mis abuelas, yo me crié en una familia muy pequeña. Para mí el concepto de familia eran mis padres y mi hermano, porque otro efecto del exilio es como se separaron las familias. Mis abuelas y el resto de la familia no vinieron hasta que yo tenía como 8 o 9 años. Entonces yo me crié exclusivamente. Perdón, pero ella tiene razón, porque Ya puede sacar la cuenta. Oh, claro son que sí. las madres de los padres. Claro que sí. Entonces, claro, Claro pero que no te van a tener unos padres tan maravillosos como los padres tuyos. Fíjese que yo le voy a dar un aplauso a las abuelas. No rompan. Continúa, doctor. Sí. Pero bueno, los que no tenían abuelitos aquí, entonces tenían abuelitos adoptivos. Porque Hoboken, como le digo, es un pueblecito muy pequeño, entonces todas las familias cubanas que también vinieron al mismo tiempo eran la familia nuestra. Todos se conocían y todos se apoyaban. Y entonces teníamos unos vecinos que eran como mis abuelitos, me acuerdo de Josefina y Lalo. Y se los menciono porque hay cosas que son curiosas de cómo los niños ven las cosas. Los niños no entienden de política, ni de destierro, ni de régimen comunista.
pero tienen sus conceptos de lo que oyen, ¿no? Y este señor Lalo siempre me decía, cuando se caiga Fidel me voy a ir para Cuba. Y para mí, cuando se caiga, yo me imaginaba que Fidel Castro era una estatua, ¿no? Y que se iba a caer y se iba a romper. Y entonces es una cosa cómica de cómo un niño interpreta las cosas, pero me he puesto a pensar que no es un concepto tan extraño, porque cuando vemos todas estas dictaduras que caen, siempre lo que se ve es la estatua de Saddam Hussein y la estatua de Gaddafi que la están tumbando y rompiendo, ¿no? Y entonces el día que podamos ver una estatua de Castro que la tumben y la rompan, me voy a acordar del señor Lalo. Me imagino que habrá alguna por ahí que lo primero que van a hacer es tumbarlas. Así que así fue que fui aprendiendo de por qué nos habíamos ido de Cuba y por qué estábamos en este país. ¿Cómo te sientes en la judicatura? Me siento muy bien. Ya llevamos 15 meses trabajando y el tiempo se va rápido, pero yo creo que la historia de uno es lo que lo prepara para hacer ese tipo de labor. Yo creo que haber crecido viendo los sacrificios de los padres de uno y lo que luchaban los padres de uno lo prepara para lidiar con familias que también tienen sus sacrificios por sus hijos. Tus normas para juzgar, tus normas, tus principios, tus raíces, tus estrellas, para dictar juicio, para saber que condenas y premias, etc. Bueno, le diré que es una responsabilidad enorme. Uno se da cuenta de lo enorme que es la responsabilidad cuando tenemos muchachos que muchos se encuentran incompetentes y no entienden del proceso legal, no entienden lo que hace el abogado de ellos, que el abogado hace por ellos, no entienden muchas cosas, pero sí entienden que el juez es el que está ahí para ser justo. Y uno se da cuenta que es una responsabilidad enorme porque hasta personas que no entienden más nada saben que el juez es el que está ahí para ser justo con ellos. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Ser humano o ser divino que imparte justicia, que premia y castiga? Le voy a decir que hacer una campaña es una cosa que lo pone a uno muy humilde porque uno entiende bien las necesidades del público que uno va a servir. Y entonces no me imagino que nadie que haya pasado por esa experiencia se pueda sentir divino, ni al contrario, uno se siente muy humilde y quisiera tener más poder de lo que tiene porque se da cuenta que uno hay veces que está limitado en lo que puede hacer. Yo quisiera poder hacer más. Que el poder te lo dieron aquellos a los cuales tú a veces vas a juzgar. Claro que sí. Y no es que uno mire su trabajo como juzgar a nadie, es que se haga justicia, ¿no? Que cada uno salga sintiéndose que aunque el juicio no fue a su favor, pero que lo trataron justamente y que fue un procedimiento justo. Así que... No juzgaste a la persona, sino el hecho que está juzgando. Correcto. Sigue, mira. Pues nada, todo hermoso. La historia mía, como les digo, me siento que todo me ha preparado para llegar a este lugar y para este trabajo. Como muchos saben que me conocieron en la campaña, el apellido mío es Santovenia, no es el apellido de mi esposo. Y en Cuba me preguntan tremendo mucho, apellido. me preguntan mucho por Emeterio Santovenia, me preguntan mucho por un primo hermano de mi papá, por Daniel Santovenia, especialmente entre los grupos de los asilo, los grupos de los presos políticos me preguntan mucho por él. El historiador que fue el que escribió la historia, escribió muchos libros, escribió la historia de los Santovenia, de Mantua, la historia de Cuba. Yo tengo los volúmenes de la historia de Cuba, lo tengo ahí, así que todos los volúmenes grandes y bien fundamentados. Doctor, usted me perdona. Usted es Santovenia, ¿verdad? ¿Cómo no? Un compañero de la organización nuestra paramilitar, todavía queda preso en Cuba, salido de aquí. Daniel Santovenia y con su padre, veterano de la Brigada 2506. ¿Cómo no? Ese es hijo de un primo hermano de mi papá. Un saludo, un aplauso para él.
especie de interrogatorio. Muy interesante las preguntas. ¿Hay Doctora, alguna otra por pregunta favor, que quieren que le doctora, con conteste? permiso, dos decisiones suyas son vitales. El traslado del pequeño pueblo para acá y la decisión de ser juez. Bueno, el traslado del pequeño pueblo para acá yo creo que fue una decisión muy fácil para mis padres. Muchas personas que empezaron trabajando en el norte, tan pronto pudieran mudarse para Miami, creo que nada más que tenían que venir a ver el clima que les recordaba de Cuba y en poco tiempo estaban acá. Nosotros vinimos unas cuantas veces de vacaciones a quedarnos en Miami Beach y creo que ya entre de 3 años mi papá decidió que se quería mudar para acá y él decía, en Miami hay muchos cubanos, hay espacio para uno más. Claro. Así que... Además, aquí está el favor. No, pero por Claro favor, que sí. lo que tú hacías antes de que yo te conozco a ti de la ciudad de Miami. De la ciudad de Tú Miami. fuiste abogada mucho tiempo en la ciudad de Miami. Bueno, yo me gradué de la Universidad de Pensilvania, de la Escuela de Derecho en el 88 y estuve casi 25 años ejerciendo como abogado antes de empezar como juez y mi trabajo era litigio comercial, litigio también de cuestiones ambientales y litigio civil generalmente. Estuve como 10 años trabajando en el sector privado en bufetes. Después fui como dice Mariano, para la ciudad de Miami. Estuve trabajando allá 10 años también representando la ciudad. Representé también la ciudad de North Miami Beach. Así que estuve un poquito más de la mitad de mi carrera representando al gobierno. Y es ¿cómo se llama? Un background muy útil porque trabajé en muchos tipos de casos distintos y creo que me preparó bien para ser juez. Alta, vertical, digna. Joaquín Estrada tenía